¿Cómo piensas que se desarrolló en ti el ser productiva ya como una patología? Ay, mamacitas, ¿cómo ven? Miren, yo ya he publicado la verdad que yo soy patológicamente productiva. Yo de verdad me considero una persona obsesivamente rayando ya quizás en lo anormal de querer ser productiva. Y yo desarrollé esta personalidad pues por muchas cuestiones varias de la vida. Yo siempre he dicho que es una respuesta al trauma. Yo no puedo estar sin hacer algo. No puedo. Y la verdad es que muchas veces la gente me pregunta como, Isabel, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Y a mí, o sea, como que yo digo, yo siento que así es como deben ser las cosas y se me hace algo sencillo porque yo no puedo vivir de otra manera. O sea, yo soy una persona que genuinamente si no estoy haciendo algo me deprimo. Yo nunca estoy muy triste, yo nunca estoy muy feliz. Soy feliz haciendo lo que hago, sin embargo no tengo como esta como sube y baja de emociones. Mis emociones siempre son así como muy estables y la única manera en la que yo puedo deprimirme es cuando yo no estoy haciendo cosas. Si a mí me quitaran mi tiempo, mi habilidad o mi capacidad para poder estar haciendo algo nuevo, estar aprendiendo, estar invirtiendo mi tiempo en algo que me guste, en estudiar, en trabajar, en hacer ejercicio, en aprender algo nuevo, en aprender idiomas, en tocar un instrumento, en lo que sea. Si alguien me quita eso, me quita mi felicidad totalmente y yo me deprimo. ¿Por qué? Pues porque por cuestiones varias de la vida, que les iré platicando justamente en este video. Cuando yo era muy chiquita, para empezar, yo empecé a estudiar antes de cuando a mí me tocaba. Yo tengo 2 fechas de nacimiento. Una de mis fechas de nacimiento es como mi fecha de nacimiento real, que es cuando yo nací, que es el 10 de septiembre. Y la otra es mi fecha de nacimiento legal, que es cuando mis papás me registraron. Ellos me registraron el 31 de agosto. Y esto fue porque en Sinaloa, en aquel entonces, cuando yo nací, si tú nacías un día después de agosto, tú tenías que cursar el año, o sea, no podías entrar en ese año escolar, tenías que esperarte un año más para poder entrar a ese año escolar. Entonces, pues mi mamá dijo, no, o sea, ¿cómo vas a perder un año por 10 días de nacida? Entonces ella dijo, pues la voy a meter en este ciclo escolar y, o sea, en el ciclo escolar que le correspondería si hubiera nacido en agosto por 10 días de diferencia, y entonces me registraron como si hubiera nacido el 31 de agosto. Y muchas personas le dijeron como, oye, pues es que esta regla o esta ley la hicieron por algo, o sea, ¿qué pasa si Virginia? Porque ellos me dicen Virginia, yo me llamo Virginia Isabel, para los que no sepan, y en Mochis todos me dicen Virginia. Yo cuando me vine a estudiar a Guadalajara, yo dije, ahora quiero que me llamen Isabel, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, cuando le decían eso a mi mamá, pues ella decía, pues bueno, o sea, si no la arma la morrita esta, pues ni modo, ¿no? Que repita año, pero si la arma, pues ya le ahorré un año de medicina, porque desde entonces mi familia ya decía que probablemente yo iba a ser médico. Entonces dijo, mira, si se le ocurre estudiar medicina, pues ya le ahorré un año, cosa que le agradezco enormemente porque siempre he sido de las más chiquitas de mi generación y como todo lo de medicina me lo aventé de una, pues realmente sí salí un año más pequeña de lo que hubiera salido si me hubieran registrado como el 10 de septiembre. La verdad es que yo siempre he sido fui una niña muy sobreexigida, tenía unos papás muy exigentes. Yo les puedo decir que yo hasta este punto de mi vida, y no digo que sea la única que a la que le exigieron y la más exigida del universo, pero por lo menos yo les puedo decir que yo no conozco en mi círculo social cercano o en mi escuela, por lo menos en la secundaria, prepa, yo no conocía a alguien que le exigieran más que a mí. O sea, a mí la verdad llegaba un punto donde yo decía, ya por el amor de Dios, o sea, yo siento que ya es demasiada exigencia, pero tampoco quiero que piensen que le critico eso a mis papás, porque la verdad es que a final de cuentas, si ahorita yo soy quien soy y he logrado lo que he logrado, pues obviamente ha sido en gran parte a la enseñanza, a las exigencias y pues a la educación que me dieron mis papás, así que no va por ahí la cosa. Sin embargo, pues creo que fue lo que empezó todo el problema que ha llevado a la productividad. Y les digo que lo que empezó el problema, porque yo creo que ya hasta este punto, ya mis papás, o sea, yo les puedo decir que llegó un punto donde ya mis papás se asustan de la persona en la que yo me convertí. Y yo les digo, yo soy un monstruo que ustedes crearon. O sea, mi papá literalmente se ha sentado a hablar conmigo. De hecho, tengo unas notas de voz de él que les voy a estar reproduciendo por acá, en donde literalmente él me dice, Isabel, o sea, de verdad, no es sano que trabajes de lunes a domingo, porque yo trabajo de lunes a domingo. Yo no descanso, yo consulto todos los días. Ande, amiga. Que descansen los muertos. No, pues es que eso, yo siempre he dicho eso, amiga, dile a tu mamá, ese era mi dicho. Voy a dormir un chingo cuando me muera, verás, pregúntale a tu mamá. Y todo el mundo que me decía, oye, ¿qué andas bien cansada?
Entonces yo les decía, yo cuando me muera voy a tener un chingo de tiempo de dormir. O sea, imagínate, yo por ejemplo, toda la mañana trabajé, tuve un estructural y 2 morfológicos y una consulta en la mañana. Empecé a las 9, terminé a las 2 de la tarde. Y llego a la casa como en chinga y a las 3 ya venía en camino para San Blas a pegarle la madre aquí estoy, son las 9 de la noche, 9:30. O sea, dime tú si no es un vicio de trabajo. O sea, me gusta pues. Y así decía yo, pero ya ahorita yo tengo 60 bolas, hija. Entonces yo siento, en retrospectiva, que sí debemos de descansar un día. Descansar no significa que te la pases tirada en la cama, hija. No es salir, ir a desayunar a gusto, ir al gimnasio, ir a correr una mañana, irte a una caminata, agarrar la bicicleta, irte al cine. O sea, no que estés en la casa tirada, no, mija, no, actividades tienes un chingo que hacer tú, y más tú. No te voy a decir yo todo lo que puedes hacer. Eso es, no que te la puedes tirar en la cama, pero sí deshacerte de la chamba. Pero pensamos igual, hija. Pues tómalo como consejo. La decisión finalmente tú la tienes que tomar. Y he estado consultando todos los días, llevo ya 1 año, este va a ser el 2.º año que consulto todos los días porque pues ya fue cuando terminé ginecología hace 1 año. Y durante mi residencia también yo me la pasaba de arriba para abajo. Para que se den una idea, cuando yo entré a la especialidad, para mí era impensable hacer la especialidad solamente haciendo medicina o solamente haciendo medicina y redes sociales, porque en aquel entonces yo ya hacía redes sociales. Y yo me propuse, pero eso ya se los platicaré más adelante, cada año hacer un negocio diferente. Y yo desde el 2018 me empecé a aventar un negocio por año. A mí no me importaba que le fuera bien, no me importaba que le fuera mal, pero yo tenía que salir por lo menos con 6 negocios de la residencia. Quizás algunos que no fructificaron y otros que sí, pero yo tenía que hacerlo. Y a mis papás esto ya les empezaba a preocupar y era como, a ver, Isabel, o sea, es que te exiges demasiado. Y siempre que me decían, te exiges demasiado, yo decía, a ver, no. Ustedes empezaron, ahora se aguantan. Entonces, creo que ya llegó un punto donde hasta ellos decían como, párale, pero quizás haya gente que vea este video y me entienda, es que no puedes parar. O sea, cuando desarrollas esta característica muy específica en tu personalidad, donde te vuelves obsesivo con tus objetivos y con estar logrando cosas y que ya no sabes vivir de otra manera más que estar poniéndote metas y logrando una y logrando otra y ir más arriba y más adelante y siempre hay algo más y nunca estás conforme, no paras. O sea, realmente ya no puedes ver la vida de otra manera. Entonces, todo esto empezó, recuerdo yo muy bien, cuando yo iba en la primaria, a mis primeros años de primaria, la verdad es que yo no era una persona que despuntara mucho. Yo nunca me considero una persona muy inteligente y de hecho creo que hasta cierto punto no tengo muy buena memoria y se me llegan a olvidar muchas cosas muy fácilmente. Sin embargo, he desarrollado una personalidad muy obsesiva y puedo ser muy obsesiva con lo que sea que me proponga. En el caso de la primaria, pues no podía ser obsesiva con muchas cosas. Entonces yo me obsesionaba con mis calificaciones. Al principio yo no despuntaba mucho, pero mi mamá la verdad es que como que se agarró conmigo y ella se le puso que su hija estuviera en el cuadro de honor y a partir de 5º de primaria ya no necesitaba de la ayuda de mi mamá tanto para estar en el cuadro de honor. O sea, yo para ese punto ya desarrollé la capacidad de yo poder sentarme y ponerme a estudiar y que ya las calificaciones ya no las hiciera por mi mamá, sino que realmente yo quería esa calificación, ¿saben? Recuerdo perfectamente que en primaria la calificación que te iba a quedar como final no era promediando todos los 6 años de primaria, sino que te iban a contar solamente 6º de primaria. Como a mí no me había ido muy bien en los primeros años, porque ahí andaba así medio tropezones y mi mamá medio me enderezó. Entonces, cuando yo entré a 6º de primaria, yo de la verdad me obsesioné demasiado con terminar con 10 de promedio en primaria y la única manera en la que lo podía lograr pues era sacando 10 de promedio en 6º de primaria. Entonces, me volví tan obsesiva que pues le empezaba a caer gorda a mis compañeros, obviamente. O sea, yo literalmente era la morra de los plumones, que si dejaban una tarea, era también esa morra castrosa que si dejaban una tarea, yo decía que dejaron una tarea porque si la dejaron y yo la hice, pues entonces la tenían que revisar, obviamente. Y también siempre me la quería pasar opinando, como levantando la mano. Entonces, pues eras de esas niñas que a veces hasta le caías mal a los profesores y había un profesor que me acuerdo que se llamaba Profe Diego y yo le caía mal al Profe Diego. O sea, el Profe Diego era bien cabrón. Me bulleaba enfrente de todo el mundo porque decía, no decía, no mames, Isabel, ya no contestes tú, pero sí era de los que decía, Isabel, tú ya hablaste, ya opinaste, deja a tus compañeros opinar.
Entonces, ay, yo odiaba a ese profesor. Y había otra profesora también, me acuerdo que, digo, no voy a decir su nombre porque una compañera mía, es mamá de una compañera mía, ex compañera mía, pero también yo me acuerdo que no me trataba bien. O sea, yo me acuerdo que no me trataba bien en la escuela y pues ya, ¿no? Mis compañeros tampoco me trataban muy bien y me hacían bullying. En aquel entonces en la escuela aceptaban a unas niñas unos niños en general de la casa hogar, los becaban en el Centro Escolar del Noroeste para que pudieran estudiar ahí en una escuela marista. Y pues tocaba que una niña estuviera en nuestro salón en sexto de primaria, que era becada de esta casa hogar en el Centro Escolar del Noroeste. Pero esta niña pues tenía muchos problemas pues en general, ¿no? Y también de actitud, y una vez unas compañeras mías hicieron que le cayera mal a esta niña y me encerraron en el salón de clases para que esta niña me golpeara y no me dejaban salir. Entonces viví como muchas situaciones así donde no me trataban bien y cosas así, y la verdad es que para mí era como un refugio mi calificación. O sea, yo decía como esto nadie me lo puede quitar. O sea, me podrán hacer bullying, me podrán mentar la madre, me podrán decir lo que sea, pero yo tenía algo que yo cuidaba mucho, que era mi calificación, porque para mí era como esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy formando, esto por lo que yo trabajo tanto, nadie me lo puede quitar, ni aunque me traten mal, ni aunque me menten la madre, ni aunque me golpeen en el salón, ni aunque me golpeen en el recreo. Entonces yo la verdad pues no sé, en ese momento empecé a cuidar mucho como esto y me empecé a obsesionar muchísimo con la calificación. Cuando pasé a secundaria, pues obviamente no fue diferente. O sea, genuinamente me volví todavía más obsesiva con la calificación y llegué a un punto en el que no solamente era sacar dieces, sino que me obsesioné con el hecho de no tener ni siquiera un solo error en los exámenes que nos hacían. O sea, yo no me podía permitir sacar un 9.8, que al final se iba a promediar a 10. O sea, yo tenía que sacar el 10 cerrado con todas las preguntas del examen bien. Y si no lo hacía, o sea, yo me ponía mal, pero muy mal. Y ya después de eso terminé pues mi secundaria con 10, y cuando entré a la prepa pues no fue diferente, ¿no? O sea, yo también iba con este objetivo de sacar 10, quería tener 10, 10 y 10, o sea, 10 en todo. Y en la prepa pues me enamoré de un chico, hubo un chavo que me enamoró y era como la primera vez que yo salía con alguien y andaba con alguien y me rompió el corazón. Entonces fue un momento de mi vida, en mi adolescencia, donde yo de verdad me deprimí justamente porque este chavo me había roto el corazón. Y también había tenido como un grupo de amigas, pero después ese grupo de amigas pues valió. O sea, no puedo decir que no fue mi culpa, pues quizás sí tuve cosas ahí que ver con que nos discutiéramos, y justamente las cosas por las cuales discutimos fue porque a mí no me gustaba entrar en equipo con ellas, porque yo sentía que si entraba en equipo con ellas pues eran de las chavas que de repente se ponían a platicar o cosas así entre ellas. A mí me estresaba mucho, yo solamente quería como hacer lo que teníamos que hacer y ya. Entonces en una ocasión, en vez de invitarlas a ellas como a mi equipo y así, invité a otras chavas y bueno, ahí se hizo el pleito, ¿no? El punto es que en este punto de mi vida, la verdad es que yo pues me deprimí mucho, porque aparte este chavo que les digo que me había roto el corazón tenía una exnovia que no me trataba nada bien. O sea, de verdad me hacía un bullying horrible en la preparatoria. Yo les puedo decir que esto me afectó muchísimo, la verdad me ponía muy triste, estaba triste todo el tiempo, me la pasaba llorando, pero siempre lloraba yo sola en mi cuarto, en mi casa, porque no me gustaba que y hasta este punto de mi vida nunca me ha gustado que nadie me vea llorar. Entonces siempre pasé como mucho todo este duelo muy en silencio, y la verdad es que cuando te rompen el corazón y dices no tengo amigas y te sientes tan sola, pues te tienes que refugiar en algo, ¿no? Entonces en aquel momento en lo que yo me pude refugiar, pues justamente fue en mis calificaciones, y empecé a desarrollar una obsesión por hacer cosas, porque una vez mi papá me dijo: una mente ocupada es una mente feliz. Y yo creo que él no se vio a venir como lo que yo entendí de esa frase, pero esa frase me modificó así como la química de mi cerebro, y a partir de ahí yo no pude ver la vida de otra manera. O sea, yo estaba tan triste, tan deprimida, me la pasaba llorando tanto todo el tiempo, que yo dije, pues sí,
O sea, una mente ocupada es una mente feliz y entonces me empecé a ocupar en lo que se me pusiera enfrente. Que desde que yo era pequeña, mis papás me metieron en muchísimas actividades. Mi mamá sobre todo, ella era la que como que más quería mantenerme ocupada porque ella decía, es que, ok, si quiero que juegues, si puedes tener videojuegos, si puedes tener amigos y salir a jugar y correr y lo que tú quieras, pero yo quiero que también hagas como cosas productivas. Entonces a mí a los 5 años, 4 o 5 años me metieron a clases de piano, me metieron a clases de pintura, me metían a todos los deportes habidos y por haber, que en todos fui mala, yo era más artística, entonces terminé siendo súper mal en todos los deportes y como era alta, que básquet, que fútbol, que vóley, que no sé qué, y en todos fui fatal. Pero la verdad es que lo artístico sí se me daba, piano y pintura la verdad siempre se me dio. Me metieron a ballet, me metieron a cuanta actividad ustedes se puedan imaginar. Y cuando yo estaba en la prepa, yo me empecé a meter a más actividades. Me metí a debate, me metí a fotografía, me metí a corte y confección, me metí a lo que ustedes se les pueda, a francés, o sea, de verdad yo empecé a hacer muchas actividades porque yo decía, ok, estoy triste, pero si me mantengo lo suficientemente ocupada, quizás no tenga tiempo para pensar en lo que me hace sentir triste. La verdad es que nunca funcionó. O sea, yo me seguía sintiendo muy triste. Sin embargo, desarrollé en ese momento la capacidad de hacer las cosas a pesar de estar triste. Entonces creo que en ese momento desbloqueé algo que me ayudó mucho a lo largo de mi vida, que es poder hacer las cosas a pesar de no tener ganas de hacerlo. Y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho hasta el día de ahora. La verdad es que yo, como les digo, me obsesioné mucho con mantenerme ocupada todo el tiempo que yo pudiera, porque también pues en aquel entonces yo veía que estaban pues mis amigas o un grupo de chavas que de repente salían y no me invitaban porque les digo que pues nos habíamos peleado, habíamos discutido, y si ven este video quiero que sepan que ya todo está bien. Pero pues fue algo que sucedió, ¿no? O sea, fue algo que sucedió y lo estoy contando porque realmente fue algo que me marcó para yo ser como soy ahorita y que sinceramente, o sea, yo agradezco que haya sucedido porque me enseñó también a cómo ser en una amistad, a cómo no ser en una amistad, y me enseñó también a ser la persona que soy hasta ahorita. Entonces de repente pues salían y pues no me invitaban, y obviamente cuando un grupo de personas sale y no te invitan, pues obvio te hace sentir mal, y era otra razón más por la cual yo decía, bueno, entonces yo me voy a poner a hacer muchas cosas para que en mi cabeza yo piense, bueno, es que aunque me hubieran invitado, yo no hubiera podido ir porque tenía esto que hacer. Entonces era como una manera de yo sentirme más tranquila, de decir, bueno, no importa si no me invitan porque de todos modos yo tampoco hubiera podido ir. Por otro lado, también estaba como muy desilusionada de la gente porque pues yo le había puesto como muchas manzanas del costal a esta relación que no se dio, y esa relación que no se dio con este chico que les comento también me afectó mucho por la cuestión de la exnovia de este chavo, que de verdad me hacía la vida imposible, pero horrible. O sea, yo no recuerdo otro momento en mi vida que me hayan tratado peor que en ese momento de mi vida. Era un bullying que yo no se lo deseo a nadie, yo no le deseo absolutamente a nadie que lo traten como a mí me trataron en ese momento, porque es algo que se siente muy feo, te sientes muy solo y sientes que no, en realidad no hiciste nada por merecerlo, y cuando estás adolescente pues es como un choque de pensamientos que a uno sí le pegan mucho. Entonces la verdad es que como estaba tan desilusionada de la gente y como que en mi cabeza yo decía, le he invertido mucho a la gente, porque también yo era una persona que intentaba caerle bien a todo mundo. O sea, yo a veces intentaba hacer cosas por caerle bien a la gente. No sé, les pongo un ejemplo. Cuando yo cumplí 15 años, hice una fiesta muy grande. O sea, una fiesta donde invitamos como a 300 personas, 200 personas, no me acuerdo, 500 personas, no me acuerdo, una fiesta grandísima. Y yo me acuerdo que yo me puse a invitar a muchísimas personas a las cuales ni siquiera les caía bien. Me puse a invitar a toda la escuela como con el objetivo de caerles bien. Y en mis fiestas de cumpleaños a veces yo invitaba a la gente a la cual no le caía bien o a la cual no me trataba bien por tal de caerles bien. Entonces, cuando haces todo esto y te das cuenta que nada de eso sirve para caerle bien a la gente, que el que tú te adecues como a lo que otros quieren de ti por tratar de caerles bien, y que a pesar de eso no logres caerles bien, entonces tienes como una decepción muy grande hacia la gente. Y en ese momento, en mi preparatoria, sin amigas, o sea, como con el corazón roto, como con esta presión del bullying, yo dije, a la fregada la gente, que se vayan todos a la fregada. Yo no los necesito, yo no necesito a nadie. Ojo que yo no estoy diciendo que esta actitud sea una actitud correcta. Sin embargo, como que en mi dolor y en mi decepción, yo dije, ya no quiero saber absolutamente nada
de la gente. Yo me voy a enfocar en mí, en mis objetivos, en crecer, y yo me voy a encargar de ser una chingonería de persona, y todas esas personas que en algún momento me llegaron a tratar mal, en un futuro me van a ver y van a decir, no manches lo fregona que se convirtió esta mujer. Que ahora yo digo, es que no debe ser así. O sea, tú no debes de hacer las cosas por darle en la madre a otra persona, ni porque la otra persona lo vea. No, o sea, tú lo tienes que hacer por ti. Pero en ese momento, una mocosa de 16, 17 años, pues obviamente tiene otras ideas, ¿no? Y otras quizás prioridades. Pero bueno, justamente yo creo que este periodo de mi preparatoria fue otro de los puntos claves en donde yo dije, a la fregada la gente, a la fregada los sentimientos, yo me voy a dedicar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a trabajar, a aprender, a hacer cosas, me voy a saturar de cosas hasta que ya no pueda más, hasta que ya no pueda sentir y que no pueda pensar y que se me olvide todo eso que ya no quiero estar pensando. Y entonces, pues fue cuando yo me metí a más clases. Cuando yo paso a la universidad, yo llegué a mis 17 años aquí a Guadalajara a estudiar la universidad. Y fue justamente esta razón por la que yo ya no dije que me llamaba Virginia, sino que dije que me llamaba Isabel. Realmente puede ser una tontería para muchos, pero para mí Virginia era como esa persona, como con toda esa historia, que a mí no me gustaba, que yo lo veía negativo en Mochis, que yo soy de los Mochis, Sinaloa. Y el hecho de decir aquí soy Isabel era como una nueva persona que iba a crecer acá, que iba a hacer todo lo que siempre quiso ser, que ya no le iba a hacer caso a la gente y que quizás también iba a mejorar como persona, ¿no? Entonces, pues esa es la explicación de por qué cuando yo me vine para acá dije a todo mundo que era Isabel, porque dije yo voy a ser una nueva persona. Entonces, acá la verdad es que también se me dificultó hacer amigos porque como yo había pasado por lo que había pasado en la preparatoria y había tenido como este cambio de chip de decir, ya no quiero caer, o sea, ya no me importa caerle bien a la gente, ya no me importa hacer lo que sea por caerles bien, ahora ya no quiero a la gente, o sea, literalmente ya no quiero gente a mi lado, las relaciones me di cuenta que no se me dan y entonces me empecé como a encerrar mucho en mi persona. Digo, en la universidad sí tuve novio y sí tenía así como algunas amigas, pero eventualmente estas amigas que logré adquirir en la universidad las fui perdiendo poco a poco, o sea, las fui perdiendo porque de verdad se me dificultaba mucho mantener mis amistades y se me dificultaba mucho porque yo priorizaba otras cosas. Cuando yo recién me vine acá a Guadalajara, prioricé nuevamente muchísimo mis estudios y la verdad es que fue como un golpe muy fuerte para mí porque me di cuenta que aquí en medicina ya no era capaz de sacar puros 10. O sea, en la secundaria y en la preparatoria yo me la pasé sacando 10 durante todo el tiempo, salí con promedio de 10 perfecto y cuando llegué a la universidad acá ya no pude hacer eso, o sea, no era capaz de poder sostener un 10 y para mí eso era así, o sea, de verdad que me daba una puñalada al ego y al corazón que yo decía, ¿por qué no puedo sacar 10? O sea, de verdad se me está complicando demasiado y entonces me encerraba tanto en estudiar que no me importaba lo que pasara a mi alrededor. Tuve que sacrificar muchas de las cosas que yo hacía. Cuando llegué acá, mi papá me compró un piano electrónico porque yo se lo pedí, porque yo quería seguir tocando piano. Tenía un caballete para pintar, sin embargo, de verdad que no me daba el tiempo para poder hacerlo. Dejé de ir al gimnasio, dejé de cuidarme y me enfoqué tanto en la medicina y cuando veía que no tenía los resultados que yo quería tener, me deprimí muchísimo. Me deprimí muchísimo porque me habían quitado como lo más importante para mí, o sea, lo más importante para mí no eran las personas, no eran las amistades, no eran las salidas, no eran nada. Lo único que a mí me importaba en la vida en ese momento era tener buenas calificaciones y hacer más cosas, o sea, tener el tiempo y la capacidad de pintar, de tocar piano, de ir al gimnasio, de aprender idiomas, o sea, yo quería seguir haciendo cosas y cuando vi que no podía porque los tiempos no me daban y cuando vi que a pesar de que los tiempos no me daban justamente por dedicarme a la medicina y no me sacaba esas calificaciones a las cuales yo estaba acostumbrada a tener, entonces me fui para abajo, me deprimí horrible y en quinto semestre fue cuando yo caí en un punto donde dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, de verdad, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No hago nada más que estudiar medicina y a mí no me parece. O sea, mis papás sí me decían como es que tú vas ahí a estudiar medicina y es a lo que te mandamos y es a lo que te tienes que dedicar y yo les decía, no. O sea, de verdad es que esto no. ¿Cómo voy a pasar yo 6 años de mi vida, 10 años de mi vida, 12 años de mi vida dedicándome solamente a la medicina y todas mis demás áreas? O sea, como todo lo demás en lo que me quiero desarrollar. Para mí eso era como impensable. Entonces, justamente fue en el 2015.
hace 10 años, en septiembre, el 15 de septiembre, si no me equivoco, que yo subí mi primer video a YouTube, justamente porque fue una respuesta como a esta desesperación de no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo el tiempo para hacerlo. Todas las actividades a las que yo me quería meter pues necesitaban como de tiempo y la verdad es que medicina no me dejaba como tener tiempos establecidos para otras cosas. Entonces yo tenía que hacer algo que fuera como lo suficientemente flexible para que yo lo pudiera hacer cuando yo quisiera, y ahí fue cuando empecé a hacer videos en YouTube. Y fue en un momento lo que me ayudó un poco como a hacer algo más aparte de lo que es la medicina. Y a partir de ahí yo me empecé a obsesionar mucho con la creación de contenido, y fue cuando me di cuenta que podía hacer eso, que empecé a obsesionarme con hacer más cosas. Y entonces, cuando yo pasé a hacer lo que es el servicio social, me empecé a meter a muchísimas cosas. O sea, yo de verdad quería pasármela ocupada todo el tiempo y ya no podía ver como otra manera de existir o de hacer las cosas, y fue cuando me empecé a meter a cuanta actividad podía, todo idealmente en línea, o sea, porque yo hago muchísimas cosas, pero la mayoría de las cosas que yo hago o son en línea o son en mi casa o son algo que yo pueda tener acceso rápido y fácil y desde mi celular o desde mi computadora. Y entonces fue justamente en este periodo del servicio social, que fue el 2018, que yo empecé con lo de mis negocios, porque yo decía, yo tengo que estar haciendo algo, o sea, no puedo solamente dedicarme a la cuestión de la medicina, o sea, tengo que estar haciendo otras cosas. Y a partir de ese año fue cuando yo dije, yo tengo que hacer un negocio por año, porque si no, no podía existir de otra manera. Y entonces en el 2018 fue cuando yo abro una boutique, la cual pues no le fue bien porque justamente iba a empezar lo del COVID, entonces pues valió. En el 2019 fue cuando yo abro lo que es mi página de pijamas que se llama iSalud, que son pijamas quirúrgicas, y ese lo sigo teniendo. En el 2020 fue cuando yo hice lo que es la marca de Concepto 99, que es mi negocio de playeritas, de camisetas y todas estas cosas como bordadas, gorras y demás cosas. En el 2021 es que yo hago la aplicación de telemedicina que se llama Daisies, que es una aplicación de telemedicina por suscripción donde pagas 399 pesos y tienes derecho incluso hasta 4 consultas entre skincare, medicina general, psicología, ginecología, fisioterapia y entrenador personal. Creo que ya lo dije, son como 7 especialidades que ahorita no se las puedo mencionar todas porque ya me revolví. Y luego en el 2023, si no me equivoco, es que hago un negocio de renta de ropa que se llama New Industry. Ese ahorita también está en stop. Mentira, ese año hice un negocio de lencería que se llama, ¿cómo se llamaba? Dopamina, que ese también lo dejé. Y luego de ese fue New Industry, que fue en el 2023, y luego en el 2024 fue iSalud, que es mi producto de suplementos, y en el 2025, bueno, quiero sacar una línea de skincare. O sea, díganme ustedes si eso no es una obsesión. De verdad, o sea, a veces yo sí creo que ya raya en lo no normal, pero no existe otra manera en la que yo pueda ver las cosas. En este punto de mi vida, yo logré hacer, pues generar, o sea, hacer dinero, y muchas veces el dinero yo lo utilizo meramente para poder delegar cosas, para poder ser más productiva. O sea, lo que yo busco es tener más tiempo libre para utilizar ese tiempo libre en poder hacer más cosas. O sea, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana por tal de poder ir al gimnasio temprano en la madrugada para después ahí bañarme en el gimnasio y de ahí pasarme al hospital, estar haciendo la subespecialidad en la mañana, ahí mismo como, o sea, le pago a una señora ahí en el hospital para que me haga comida por tal de yo no gastar tiempo en hacer comidas, no gasto tiempo en hacer el aseo en mi casa. Después de ahí yo termino a las 2 de la especialidad y a veces me pongo a dar consultas a partir de ahí ahí mismo en el hospital, pero ya de manera privada. Pero si no doy consultas, me voy a mi casa y en mi casa toco piano 2 horas, estudio idiomas otras 2 horas, me pongo a hacer contenido otra hora u otras 2 horas y me pongo a leer algo que me guste otra hora. Todo mi día
está estructurado en horas y todo mi día yo tengo que estar haciendo algo. Si yo sé que voy a pasar mucho tiempo en un transcurso de manejando de un lugar a otro, yo prefiero 1000 veces pagar un Didi o pagar un Uber o pagarle a quien sea para que me lleve y yo poder ir ese tiempo que voy en transporte en el celular haciendo lecciones de Duolingo o de algún lugar para aprender idiomas o leyendo algún libro. O sea, de verdad yo no puedo saber que estoy desperdiciando mi tiempo sin estar haciendo algo, porque eso de verdad me causa mucho conflicto. Y la verdad es que creo que hasta el punto de mi vida de ahorita me ha funcionado. Yo sinceramente les puedo decir que antes yo no era feliz con lo que hacía. O sea, a pesar de que me la pasaba ocupada todo el tiempo, yo nunca disfrutaba lo que estaba haciendo porque yo siempre quería como llegar a la meta. O sea, si yo estaba trabajando en un proyecto, yo durante el trabajo del proyecto yo no era feliz. O sea, yo de verdad me la pasaba todo el tiempo como pensando en ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar, y vivía en automático hasta llegar a la meta. Pero me daba cuenta que cuando llegaba a la meta tampoco lo disfrutaba. O sea, era como de que un segundo de disfrutarlo, un minuto, un día, una semana, y de repente como el sabor de llegar ahí se me iba. O sea, se me quitaba y volvía a estar triste porque necesitaba otra cosa que me diera como esa serotonina, esa adrenalina de estar haciendo algo más. Llegó un punto en donde yo me dije a mí misma como, Isabel, pues es que eso no es vida. O sea, en realidad no estás disfrutando nada, solamente estás esperando siempre a que llegue un momento, y cuando llegue ese momento vas a esperar a que llegue otro momento y otro momento, porque nunca estás conforme y siempre quieres una cosa y otra y crecer y avanzar y lo que tú quieras. Y cuando me di cuenta que había caído como en este círculo vicioso, fue que intenté detenerme un poco a cambiar algo, porque definitivamente eso no era sano. Y justamente fue cuando me tatué una frase que la tengo tatuada en esta parte de acá, que muchos de ustedes ya la han visto, y que la frase dice ¿a qué sabe el éxito? Y esa frase yo me la tatué justamente porque yo me lo preguntaba. O sea, a pesar de haber hecho lo que había hecho, yo no me sentí exitosa. O sea, yo sentía que siempre tenía que hacer algo más. Y en ese momento dije, pues a ver, Isabel, o sea, pues entonces, ¿qué es el éxito para ti? ¿No? El éxito para ti es llegar a una cosa, es llegar a varias cosas, es tener un conjunto de cosas. ¿Qué es? ¿A qué te sabe el éxito? O sea, verdaderamente para ti, ¿qué es ser exitosa? Y entonces fue cuando yo pues descubrí que el éxito para mí en realidad se encontraba en hacer las cosas que te hacen feliz para llegar al lugar donde tú quieres estar. Pero el lugar donde tú quieres estar siempre va a estar en un futuro, siempre va a ser un lugar alejado al que tú te encuentras en este momento. Lo único que tú puedes disfrutar en este momento es el proceso. Y tú siempre vas a vivir en el proceso, siempre. O vas a vivir en el proceso o vas a vivir en el momento después del logro. Pero el logro dura una céntima de tu vida, o sea, dura una nada. Cuando yo cambié como esta perspectiva de mi vida, entonces empecé a disfrutar los procesos y me di cuenta que el éxito de verdad sabía en hacer lo que tú estabas haciendo en este preciso momento para lograr llegar eventualmente a donde tú querías llegar. Y la verdad es que eso me cambió mucho la vida. Empecé a ser feliz con lo que estaba haciendo, pero también hizo que dejara de tener como estos picos de felicidad. O sea, yo la verdad nunca estoy eufóricamente feliz, ni tampoco estoy horriblemente triste. Mis sentimientos siempre son como muy estables y lo debo como a este cambio de perspectivas que me dio la vida, que es como, Isabel, es que disfruta la vida, o sea, sé feliz siempre. Yo estoy feliz ahorita, yo estoy grabando y esto me está dando mucha felicidad, pero nunca llegué a ese momento en el que yo me siento como extremadamente feliz. Y la verdad es que estoy a gusto con eso. O sea, me gusta mucho sentir que tengo una estabilidad emocional, tanto en cuanto a sentimientos negativos como sentimientos positivos. Me gusta estar en este momento de mi vida como estoy. Y si ustedes me llegaran a preguntar si en este momento creo que es un problema mi personalidad, yo les puedo decir que he aprendido a vivir con eso, que como les digo, yo creo que fue un conjunto de cosas. O sea, fue iniciar por una sobreexigencia, fue que mi familia me enseñó a que yo puedo hacer muchas cosas en el tiempo que yo me lo pueda
poner, o sea, mientras yo sea una persona organizada, fue esta cuestión de quizás el trauma de yo sentirme sola, de yo sentir que quizás la gente no me invitaba a las cosas, que la gente no me trataba bien, y fue una manera de sacar a la gente de mi vida y abrumarme con cosas para no pensar en esto, para no tener tiempo de estar triste. Y finalmente creo que fue algo que se les salió a mis papás de las manos, pero no porque fuera su culpa, o sea, realmente yo creo que ellos iniciaron algo que al final de cuentas otros golpes fueron los que me hicieron como explotar de más. O sea, yo creo que cuando tú pasas por cosas difíciles, que todos pasamos por cosas difíciles en mayor y menor medida, y en la adolescencia pues ustedes saben que nosotros pasamos por muchísimas cosas que pues nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir incomprendidos y lo que ustedes quieran. Y justamente es en este periodo de tiempo donde muchos de los jóvenes, adolescentes, pues desarrollamos adicciones. O sea, el hacernos adictos a algo secundario, a un dolor, a algún trauma, a algo que nos haya pasado, pues es muy común, pero las personas desarrollamos diferentes adicciones. Hay quien se vuelve adicto al alcohol, hay quien se vuelve adicto a las fiestas, hay quien se vuelve adicto a las drogas, y pues como que lo que yo más a la mano tuve, porque lo tuve durante toda la vida, fue volverme adicta a hacer cosas, o sea, al trabajo, a ser productiva, a sentir que estaba haciendo algo por mí, a crecer, a tener más, a generar, o sea, no sé. Y creo que eso fue el desarrollo de lo que mucha gente siente que es patológico, que yo la verdad creo que pues me siento incluso agradecida por esto, porque creo que, bueno, no creo, o sea, la realidad es que si yo estoy aquí ahorita es gracias al haber desarrollado esta personalidad en mí, al haber desarrollado esta adicción, este vicio, que no crean, o sea, yo genuinamente sí estoy trabajando en eso porque es sostenible hasta este punto. Pero es sostenible hasta este punto donde no tengo pareja, donde no tengo familia, donde lo único que importa soy yo. Pero a veces creo que sí pudiera representar un problema en un futuro, porque yo sí pienso, oye, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer cuando tengas que tener tiempo para alguien más, para otra persona, para una familia? Y definitivamente sí es algo en lo que quiero trabajar, porque después de platicarles todo esto, yo no espero que ustedes tengan en su cabeza que esto es como una persona debe ser. Una persona debe ser equilibrada. Y hasta este punto yo no siento que yo soy una persona equilibrada. O sea, yo siento que soy una persona que tiende al desequilibrio enfocado a, pues quizás sí, la productividad de hacer cosas y lo que ustedes quieran, pero ese no es el objetivo en la vida. El objetivo en la vida siempre, y lo he dicho siempre y lo seguiré sosteniendo, es tener equilibrio y ser una persona feliz con lo que haces. Si tú eres una persona equilibrada y feliz, ya chingaste. O sea, de verdad, tienes la vida ganada. Es que todo lo que necesita todo ser humano es ser feliz con lo que se hace y tener equilibrio. Y ya, tienes la vida dominada, es una realidad. Yo no siento que ahorita tenga la vida dominada. Yo siento que tiendo al desequilibrio de la productividad, pero al desequilibrio finalmente. Entonces ya les iré platicando más adelante si logro controlar un poquito esto. Hasta ahorita no me ha hecho una persona no funcional, pero lo que sí les puedo decir es que ha hecho que yo, por ejemplo, no deje fácilmente entrar a mi vida una relación. ¿Por qué? Porque yo pienso que el meter una relación en mi vida va a desequilibrar o sacar como todas estas cosas que yo pongo así como súper apretadas en mi día para poder hacerlas. Entonces es algo en lo que definitivamente tengo que trabajar. Es algo que les quería platicar porque muchas veces me lo han preguntado. O sea, muchas veces me han preguntado como, a ver, Isabel, es que platícanos cómo es que desarrollaste eso, por qué piensas de esta manera, por qué haces tantas cosas. Y al final de cuentas, pues básicamente es eso. Se los quería compartir. Espero no ser juzgada. Bueno, la verdad es que no me importa mucho ser juzgada, ustedes saben. Me gusta compartir un poquito sobre lo que pienso, sobre lo que he vivido, quizás para que ustedes no hagan lo que yo o tomen las cosas positivas de lo que yo hago. Pero bueno, mamacitas, la verdad es que muchísimas gracias por escucharme. Este día pues me abrí un poquito más con ustedes y espero que este capítulo les parezca interesante y nos vemos en un siguiente capítulo de Mamacitas. Adiós.